Buenos días. A pesar de que la Ciudad de México se ubica en un sitio de una enorme actividad sísmica, no existen registros muy recientes sobre movimientos telúricos en nuestra ciudad, más allá de alguna referencia al respecto en códices prehispánicos. Tal vez el registro más antiguo que tengamos de un temblor en nuestra ciudad capital sea el del temblor de Madero, sucedido el 7 de junio de 1911, precisamente el día en el que Francisco I. Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. 46 años después del temblor de Madero, el 28 de julio de 1957, otro terremoto azotó a la Ciudad de México, causando la muerte de decenas de personas, más heridos y además daños materiales, entre ellos el Ángel de la Independencia, que se separó de su columna y cayó al suelo. 28 años después de aquel terremoto, que se le recuerda con el nombre del temblor del Ángel, otro sismo sacudió a la Ciudad de México, pero este el más letal y devastador que exista en la memoria de nuestro país. A las 7:17:48 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, comenzó un terremoto cuyo epicentro fue localizado en las costas de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, y que inició con una intensidad entre grado 2 y grado 3, que se fue intensificando gradualmente hasta que a las 7:19 de la mañana llegó a la Ciudad de México con una intensidad de 8.1 grados y con una duración de 2 minutos y un poco más, que pareciendo eterna fue devastadora. Hospitales, escuelas, viviendas, conjuntos urbanos, oficinas, restaurantes, cafeterías se vinieron abajo, se colapsaron, se derrumbaron, llevándose con ellas la vida de miles de personas. Las cifras oficiales no fueron congruentes con lo que era evidente a la vista. Se piensa que más de 10,000 personas perdieron la vida a consecuencia de aquel terrible terremoto. Decenas de miles de heridos, muchos en la terrible situación de encontrarse atrapados bajo los escombros. Aquel terremoto dejó heridas profundas y enormes cicatrices en la memoria de México. Estoy en Tlatelolco, que es el sitio en donde los mexicas se expandieron territorialmente fuera del islote de Tenochtitlán, en el Valle de México, por primera vez, debido a que la ciudad de Tenochtitlán comenzó a sufrir un crecimiento poblacional inmenso. Ya no cabían los mexicas en ella, y además el reparto de chinampas era injusto y desorganizado. Así que muchos mexicas decidieron venir aquí, a Tlatelolco, para construir sus casas, y es el sitio en el que levantaron el mercado más grande del Valle de México y más importante de Mesoamérica durante varias décadas. En el sitio en el que estoy parado se construyó entre los años de 1954 y 1962 el edificio Nuevo León, obra del arquitecto mexicano Mario Pani y parte del conjunto urbano Nonualco Tlatelolco. Durante la mañana del terremoto del 19 de septiembre de 1985, 2 de las 3 secciones del edificio Nuevo León se vinieron abajo. La que quedó en pie, con graves fracturas, tuvo que ser demolida unos días después. En las 2 secciones que se derrumbaron con el temblor del edificio Nuevo León, había 194 viviendas. Las personas que vivían aquí, en su mayoría, estaban dentro de ellas. Se cree que más de 300 personas perdieron la vida en el edificio Nuevo León. Aquí, en el lugar donde estaba, hoy hay un jardín que recuerda a las víctimas, pero que también recuerda a la población civil que sobrevivió al terremoto y que, ante la parálisis oficial, en un acto de enorme solidaridad, se puso a organizar brigadas de rescate y se puso también a organizar brigadas de ayuda, de asistencia. Esas personas
Durante varios días olvidaron a los suyos por buscar a los otros de manera incansable. Solo se detenían para aplaudir cuando algún sobreviviente era rescatado de los escombros. Atrás de mí se ubica el sitio en el que los antiguos mexicanos construyeron el primer templo adoratorio tras la fundación de Tenochtitlán. Encima suyo, los españoles levantaron la capilla que usted puede ver a mis espaldas bajo las órdenes de Fray Pedro de Gante. Posteriormente, construyeron también un cuartel que funcionó hasta el siglo XIX, cuando este sitio se convirtió en un hospital al que le pusieron el nombre de San Pablo. En él atendieron a heridos de las intervenciones francesa y estadounidense, y tras la muerte del benemérito de la nación, el nombre del hospital cambió al de Hospital Benito Juárez. Durante la mañana del 19 de septiembre de 1985, la torre de hospitalización del Hospital Juárez se vino abajo. Se piensa que en su interior había entre pacientes, familiares, personal médico, personal administrativo, más de 1,000 personas que muchísimas, pero muchísimas, perdieron la vida durante aquel terrible terremoto. Pero en aquellos días y dada la situación, no todo era desolación. También hubo momentos de esperanza y hubo momentos entrañables. Tras las horas, tras los días, el olor a muerte era cada vez más intenso, así como la angustia y la tristeza. Pero 7 días después del movimiento telúrico, bajo los escombros de la torre de hospitalización del Hospital Juárez, encontraron a 3 recién nacidos con vida. ¿Cómo hicieron aquellas criaturas tan vulnerables y tan frágiles para poder subsistir tanto tiempo en condiciones tan adversas? No se sabe, y tal vez la respuesta a aquella pregunta no sea importante. Lo que sí es importante es que sobrevivieron. Estoy en el sitio en el que los mexicas construyeron un templo adoratorio a su dios Ejecatl, en la calle de Pino Suárez, casi esquina con Izazaga, en un sitio en el que con 20 pisos de altura se levantaba una torre llamada Torre Pino Suárez que, con el temblor de la mañana del 19 de septiembre de 1985, se vino abajo. En su interior alojaba oficinas gubernamentales, entre ellas un comedor de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, quienes junto con muchísimo más personas perdieron aquí la vida en este sitio en el que hoy hay un centro comercial. Me ubico en la avenida San Antonio Abad del centro histórico de la Ciudad de México. En el año de 1985 aquí, sobre estas banquetas, había una enorme cantidad de edificios que funcionaban como talleres de la industria del vestido y en cuyo interior laboraban miles de costureras. Durante el terremoto de la mañana del 19 de septiembre, muchas, pero muchísimas costureras perdieron la vida debido a que trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que les impidió poder evacuar aquellos edificios que se colapsaron a tiempo. Algunas sobrevivieron, fueron rescatadas y en la actualidad, aquí en San Antonio Abad, está este monumento, un monumento de una mujer que está tejiendo una bandera de México que rinde honor, homenaje a aquellas más de 1,600 costureras que perdieron la vida durante el sismo. También rinde homenaje a aquellas que salvaron la vida y funciona como un símbolo de la lucha que las sobrevivientes llevan a cabo día a día para intentar recuperar aquello que el terremoto les arrebató.
El terrible terremoto de 1985 en la Ciudad de México marca un antes y un después en la vida de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país. A lo largo de los últimos 30 años, las heridas se han ido haciendo más chicas, pero todavía no cierran, y las cicatrices se quedan, son indelebles, son evidentes a la vista. No solo cambió la fisonomía de la ciudad, sino también la manera de vivir de sus habitantes, quienes estamos preparados permanentemente para intentar sobrevivir a un terremoto. Los más jóvenes que no vivieron de manera presencial aquel terremoto sí lo hacen, por ejemplo, a través de los simulacros que nos mantienen alertas y siempre preparados para poder intentar evadir una zona de derrumbe. Esos simulacros tan necesarios y que de manera irremediable emulan los terribles acontecimientos sucedidos en esa, la peor tragedia que haya sufrido nuestra nación.